Tengo una hermana que se llama Mireya. Sí. Y muy buenos días a ustedes. Pues bueno, hace 5 meses acepté el reto de manejar esta entidad, Prosperidad Social, que tuvo que ser una gran irresponsabilidad del presidente, porque yo nunca había manejado nada público. Sí vengo de la empresa privada, pero él confía en mi sensibilidad social, yo creo, en el momento en que me pone a manejar una entidad con cuantiosos recursos y tan importante para la reducción de la pobreza en este país. Colombia es un país, ustedes ya lo saben, de los más desiguales del planeta, y eso implica que hay gente que está aguantando hambre, y no pocos. En pobreza extrema ya tenemos cerca de 7 millones de colombianos y colombianas, a pesar de que este año el DANE nos presentó una sustancial reducción de ese índice de pobreza extrema en el año 2023. Está en este momento en 11,2%, pero tenemos una meta para estos 4 años, que es llevarla a un dígito, la pobreza extrema, que supone una barbaridad. Es como decir, solo puedo sacar de la pobreza extrema a 2 millones más y los demás que se jodan, pero es la realidad fiscal también del país, porque todos estos problemas se solucionan desafortunadamente con dinero y un poco de creatividad, un poco de gestión, que es lo que estamos haciendo nosotros en estos últimos meses, dejando el alma pues en esta entidad para que más gente pueda tener los beneficios. Ahora, lo que queremos también es cambiar la filosofía de esos beneficios, que también es un mandato que me ha entregado el presidente Petro, y es descubrir que a lo largo del tiempo estas transferencias, que son una de nuestras líneas de acción, de nuestra misión, hacer transferencias a diferentes poblaciones vulnerables, adultos mayores, niños, jóvenes, etcétera, vienen de hace décadas y la pobreza se mantiene, y eso nos lleva a concluir que las transferencias per se no son la solución para acabar con la pobreza. Sí hay unos sectores que ya definitivamente tienen que seguir recibiendo las transferencias, como son los adultos mayores, porque en un país como el nuestro prácticamente se vuelve delito cumplir más de 50 años en el campo laboral. Muy difícil conseguir trabajo, muchos se van a la informalidad, y esa informalidad ha hecho que una gran cantidad de colombianos, más de 7 de cada 10, no puedan acceder también a una pensión. Entonces, digamos que la pobreza la estamos atacando, y el hambre, desde diferentes ángulos. Es transversal la necesidad de eliminar el hambre en todas las entidades del gobierno. Entonces, por ejemplo, la reforma pensional le va a entregar a 3,2 millones de viejos y viejas un bono que un poco más digno de lo que existe hoy, que son 80.000 pesos. Entonces, a partir del año entrante, si la Corte Constitucional no la tumba, porque la Corte Constitucional, tengo que decirlo, anda en una dualidad increíble. Por un lado, nos conmina a cumplir unas sentencias para que superemos muchos problemas que hay en el territorio, el estado de cosas que hay en muchos de los territorios, pero por el otro lado nos tumba o las reformas tributarias que tienen como objetivo financiar esas sentencias que ellos mismos nos demandan, y por otro lado es capaz de tumbar la reforma pensional. No sé qué vaya a pasar con eso, es una posibilidad. Y esa reforma pensional sí va a sacar gente de la pobreza extrema, porque nos cuidamos de que el bono pensional estuviera un poquito más arriba del ingreso límite de la pobreza extrema, que son 218.000 pesos. Nosotros, el bono va a ser de 225.000, lo es ya este año para mayores de 80 años, pero el año entrante, si la reforma no se cae, a partir de julio
ya va a ser un universo grande de 3,2 millones de personas las que reciban ese bono de 225.000 pesos. El año entrante pueden ser 235.000 porque quedó en la ley que está ajustado al IPC. Hoy ya lo reciben sin necesidad de que hubiera reforma pensional 500.000 mayores de 80 años. Son unas cifras redondas que doy, pero a veces acuden 493.000, a veces 502.000. No siempre se presentan todos, hay, digamos, una tasa de mortalidad alta en esa población. Entonces, de 500.000 vamos a pasar a 3,2 millones de personas con la reforma pensional, que eso es un triunfo. Yo lo sostengo, puede ser una de las reformas sociales más grandes que se hayan hecho en Colombia en las últimas décadas, por el número de personas que abarca, por la población que afecta, positivamente obviamente, y por los resultados que se pueden obtener en disminución de pobreza. Entonces eso tenemos con el tema de las pensiones. Pero el problema más urgente de resolver es el hambre, porque el hambre no admite, sería cruel que los funcionarios públicos estuviéramos trazando, delineando medidas de largo plazo para acabar el hambre. ¿Cómo le dice a una persona que hoy tiene hambre que en unos años le arreglamos el problema? Es hoy. Y de hecho tengo que contar estas cosas para sensibilizar un poco a los burócratas. Yo llego en marzo al DPS y el presupuesto de hambre cero, que son 49.000 millones de pesos, no se había invertido un solo peso, ni un centavo de 49.000 millones que teníamos para superar hambre, o sea, lo urgente. Y les digo yo, en ese empalme que tengo con los ejecutivos, ustedes que tienen la nevera llena y que reciben un cheque mensual, me vienen a decir que no se han gastado ni un peso del hambre cero. Eso es bárbaro, o sea, es una cosa que no me cabía en la cabeza. Pues bueno, 6 meses después tampoco, estando yo ahí hemos gastado, porque mover el Estado, yo no lo sabía en ese momento, es un arte, es una hazaña, difícil contratar, difícil todo, pero bueno, afortunadamente ya en estos 3 o 4 meses que estuvimos tratando de poner la casa en orden, ya empezamos a mover esa máquina pesadísima que en Colombia significa el Estado, y vamos a ejecutar todo el presupuesto que tenemos de hambre cero, pero también para hacerlo transversal, porque de verdad que para mí el problema urgente es el hambre, y el problema, si nosotros trabajamos desde el punto de vista humanitario, no podríamos dejar el hambre de un lado ni decir posterguemos o hagámoslo a mediano o largo plazo, nos toca hacerlo ya. Entonces nos inventamos una infraestructura que se llaman los PAS, que son unos puntos de abastecimiento solidario, pero encontré que también la infraestructura es muy lenta en el Estado. Entonces esas plazas de mercado, nosotros en Prosperidad Social hicimos 8 en 5 años, y no es posible, porque el PAS, aparte de plaza de mercado, va a tener un centro de abastecimiento de acopio para que los campesinos vayan y vendan sus mercancías, y va a tener un comedor comunitario y una cocina comunitaria para que la gente de esos pueblos, por eso focalizamos los PAS en los municipios PEDET y en las grandes capitales, porque curiosamente hay más pobres en las grandes capitales que en los mismos municipios, digamos en cantidad, y entonces pueden ir a comerse un plato de comida ya gratuito cuando sientan hambre. Y aunque el presidente me pidió 1.000, hiciéramos 1.000, pues no hay plata para 1.000. Entonces hicimos cuentas del presupuesto que teníamos y vamos a hacer 150. Pero la novedad y lo grandioso, digo yo, es que lo vamos a hacer en 8 meses. 150 en 8 meses versus 8 en 5 años. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a acudir a maneras no tradicionales de construcción, a los prefabricados. Mandamos a hacer los 150 PAS en unas fábricas mientras se elaboran las placas de concreto en los municipios que nos aporten los lotes, y a medida que nos vayan aportando esas placas vamos a montarlos. Llegan un camión o 2, no sé cuántos camiones ocupe cada PAS de estos,
son de 1000 metros cuadrados cada construcción, y montamos allá el PAS. Ese PAS va a tener una distribución gratuita de bienestarina, va a tener el comedor y la cocina comunitaria, va a tener 40 vendedores y vendedoras que vamos a focalizar principalmente entre víctimas, y bueno, vamos a darle todo un enfoque étnico y de género, y va a tener 12 puestos de artesanías y además 10 locales comerciales que esa asociación que se cree en cada PAS, manejada por los vendedores, pueden alquilar para que sea autosostenible, es decir, que con el alquiler de esos 10 locales puedan pagar por lo menos los servicios públicos del aseo y cosas básicas, porque también entendemos que muchas infraestructuras se caen porque no tienen mantenimiento o no tienen sostenibilidad económica. Entonces, eso van a ser los PAS. Ya estamos a punto de cerrar el contrato, cuestión de 2 o 3 días. Hicimos la convocatoria que se cierra este viernes, ya se han inscrito como 70 municipios, creemos que vamos a llegar a los 150, porque hemos estado llamando a los alcaldes y están apurando, digamos, la inscripción, y apenas se cierra la convocatoria y firmemos el contrato, vamos a empezar ya el proceso para instalarlos. Eso tiene que ser rápido porque, como les digo, el hambre es ya, y eso digamos que puede ser una de las obras más importantes que esté haciendo este gobierno, porque con este sistema no tradicional de construcción podemos hacer no solamente estos PAS, sino diferentes tipos de infraestructura social, digamos, en un país donde carecemos de mucha infraestructura social. Y por el otro lado, dentro de ese mandato que nos ha dado el presidente de ir transformando las transferencias en proyectos productivos, porque como él mismo lo dice, si ya nos entronizamos dentro de un sistema capitalista, pues el capitalismo es producir a través del trabajo, y más sabiendo hoy que las limosnas no sacan a la gente de la pobreza. Entonces abrimos otra convocatoria, no tiene mucho dinero, pero esperamos que para el año entrante sí lo tenga, que consiste en entregar incentivos no retornables para proyectos productivos individuales y colectivos. Y les voy a poner un ejemplo que me tienen entre asustado y contento. La convocatoria está para entregarle a 3.000 personas un incentivo individual y a otras 3.000 incentivos colectivos, o sea, asociaciones, juntas de acción, cooperativas, apostándole mucho a la economía solidaria. Se han inscrito una cantidad, no tengo el dato acá, pero hasta ya se han inscrito más de 1.000 de estas asociaciones para recibir incentivos entre 20 y 50 millones de pesos cada una. Y lo que me tiene asustado es que de los individuales, que solo vamos a entregar 3.000, ya se han inscrito 100.000 personas en todo el país. Y no se ha cerrado, se cierra el viernes 16. Podemos llegar a 120.000 o 130.000, que es una barbaridad, porque solo vamos a poder cubrir 3.000. Eso nos obligó a hacer unos traslados presupuestales ayer mismo en una junta que tuvimos ahí en el Prosperidad para llevarlo a 5.000. Quisiéramos llevarlo a 10.000, muy difícil. Pero ya, digamos, vamos a modificar la convocatoria para que no sean 5.000, sino 3.000, sino 5.000 incentivos individuales. La persona está inscribiendo ahí. No nos hemos metido en eso, es lo que él quiera, quiere montar una peluquería, un taller de motos, lo que quiera, y nosotros vamos a llegar ahí. Eso es una parte, y esa inversión vale 75.000 millones de pesos. La de los PAS, 520.000 millones de pesos, medio billón de pesos, que se van a invertir todos este año. Y la de los la convocatoria de economía popular que les estoy hablando cuesta 75.000, pero adicionalmente otros 40.000 millones que estamos invirtiendo en acompañamiento, porque estos no son incentivos que se puedan dejar tirados y entregárselos a las personas y que los gasten libremente, sino que vamos a hacerle el acompañamiento incluso desde la compra del equipo que necesite o de los insumos que necesite. También por ejemplo, se han inscrito cooperativas de agricultores, que de pronto el gobierno les ha entregado la tierra, pero no la semilla, entonces también entramos nosotros ahí a financiar eso. Pero el acompañamiento es lo más importante de este proyecto,
porque vamos a estar pendientes de que esos proyectos no se caigan. Hay experiencias, sobre todo cuando se invierte en pobreza extrema, porque va a llegar la disyuntiva de la persona en que ¿cómo o invierto esto en lo que me dieron? Entonces vamos a estar muy encima de esta persona para que realmente inviertan el recurso y empiecen a producir su propio bienestar a través de su propio trabajo. Digamos que estas son las dos líneas que tenemos más importantes, las de los PAS y las de la economía popular, que son dos convocatorias que están abiertas. Hicimos una tercera, pues, que no tiene mucho impacto, digamos, en el término de superación de pobreza, pero sí en un impacto de conciencia animal y de fomento también a la agricultura, al pequeño agricultor, y es convertir las plazas de toros. Es una convocatoria que estamos a punto de abrir. En virtud de la ley que se aprobó, que prohíbe las corridas de toros, vamos a convertir las plazas de toros de las alcaldías que se inscriban en mercados campesinos los días domingo, y les vamos a entregar todo el mobiliario que se está diseñando, desde el piso, las grandes sombrillas, los puestos, etcétera, para que sean mobiliarios móviles y ellos los días domingos los puedan instalar y desinstalar para hacer mercados campesinos en esas plazas de toros. Y finalmente, pues tenemos muchos programas que podría explicar acá: el de RESA, el de IRACA, que atiende población étnica, el de RESA, que atiende población campesina, que están marchando muy bien. Estamos a punto de abrir licitación también en ese programa. Pero la mala noticia es que nos han bajado el presupuesto el 50% para el año entrante. Prosperidad Social tuvo este año 10.7 billones y el año entrante va a tener 5.3, de los cuales 2 van a ser para atender una parte del programa adulto mayor. Es decir, que es muy probable que muchas de las transferencias que estamos haciendo hoy se bajen sustancialmente, y algunas pues estamos negociando ya con el Congreso, porque el proyecto ya está radicado, pero es la realidad fiscal del gobierno. Ya no es una crítica al gobierno, sino es la realidad fiscal de un país que recibimos con una alta deuda de corto plazo. Nosotros teníamos que pagar entre 2022 y 2026, tenemos que pagar o estamos pagando 400 billones de pesos. Es decir, del presupuesto de 500, de 496 billones que fue este año, 100 se van a pago de la deuda y los intereses, y este año van a ser 112. O sea, es una barbaridad. ¿Por qué? Porque durante la pandemia el gobierno se endeudó, y en lugar de hacer unas deudas de mediano o largo plazo, las hizo de corto plazo. No sabemos con qué intención o si fue la premura, pero todo es que el 25% del presupuesto se lo está comiendo la deuda, y eso nos ha dejado una estrechez fiscal enorme, que se agrava con el bajo recaudo que hubo este año de los impuestos, que también tiene que ver con un poco bajo crecimiento del año pasado, que también tiene que ver con unas altas tasas de interés que a mí me parecen absurdas, cuando la inflación ha estado 4 o 5 puntos por debajo de esas tasas. Y puedo echar memoria aquí y lo pueden corroborar. Por ejemplo, cuando la tasa de interés, cuando la inflación estaba en 10 o 11 puntos, que fue como los últimos meses del gobierno Duque, la tasa de interés estaba en 10 o 9 puntos. Nosotros hemos estado con tasa de interés en 7.1 y tasas de 12.75. Hoy está 10.75 y 6.1 la inflación. Inflación 6.1, tasa 10.75. ¿Por qué esos 4 puntos por encima? Lo que hay que preguntarle al Banco de la República. Y eso nos tiene detenido el consumo, nos tiene detenido el crecimiento. Si no hay crecimiento, pues la gente no va a pagar impuestos, porque sus empresas no crecieron, porque no ganaron lo suficiente, etc. De ahí para arriba. Entonces, yo tengo un poco de angustia, y es que el año entrante tenemos el 50% de este presupuesto y no vamos a poder hacer las cosas que estamos haciendo este año, lastimosamente, y no sé cómo repercuta esto en las cifras de disminución de pobreza, cuando el DANE, en el último informe, pueden mirar página 28, dice que sin transferencias monetarias la pobreza extrema no estaría en 11.2, sino en 16.1.
y la pobreza moderada no estaría en 33 sino en 36 y algo, me pueden escapar ahí unas décimas, pero más o menos son 4 puntos los que dice el DANE que inciden las transferencias monetarias en la disminución de la pobreza. Entonces, bueno, este es el panorama entre agridulce, dulce porque estamos haciendo muchas obras, estamos haciendo muchas cosas rápidas para solucionar el hambre, pero agrio porque pues no sabemos qué va a pasar el año entrante si no se logra financiar el gobierno con esta ley de financiamiento que se está anunciando, que básicamente va dirigida a los sectores de los hidrocarburos, que es el punto que se nos cayó en la reforma en la Corte Constitucional, que era la no deducibilidad de los impuestos de renta en las regalías, que es otro absurdo que solo entiende la Corte. No pagan regalías las empresas petroleras y carboneras. Nos pagan las regalías y después las deducen de renta. Eso no lo entiende. Dejando unos pasivos ambientales enormes, gigantes. Ustedes ya habrán ido a La Jagua, al Cerrejón, no sé dónde más. Huecos de kilómetros que no tenemos con qué cubrirlos. Esos pasivos se supone en teoría se deberían cubrir y para eso son las regalías, una compensación del explotador al territorio que van a dejar totalmente desangrado, pero la Corte dijo que no, entonces vamos a buscar otras alternativas de cómo grabar el sector de hidrocarburos para retomar ese punto. Y una propuesta que tuvimos, bueno, le estoy hablando de esto porque yo fui presidente de la Comisión Tercera del Senado, que es la Comisión Económica. En ese momento teníamos una propuesta y era que cuando el petróleo tuviera precio por encima de $60, es decir, por ejemplo 80 hoy, esos $20 fueran grabados con una sobretasa, o si son 100 pues mejor, dejando un margen porque uno sabe que más o menos el promedio del costo de explotación de un barril pueden ser $28, etcétera. Entonces a 60 nos parece ya una ganancia perfecta, y de ahí para arriba que compartan con el gobierno un 10%, otro margen de utilidad, pero eso son fórmulas que está buscando el Ministerio de Hacienda, que nos serviría muchísimo si el Congreso aprueba esa reforma, esa ley de financiamiento, que se diferencia de la reforma tributaria en que la ley de financiamiento se hace para suplir un faltante del proyecto del presupuesto, que es lo que hay hoy, un faltante. No tenemos los 526 billones que vale el presupuesto y lo queremos suplir con esa ley de financiamiento que se está tramitando todavía, no se está estructurando desde el Ministerio de Hacienda. Bueno, esto pues para no extenderme más, Mireia, sería lo que les puedo decir de lo que estamos haciendo en Prosperidad, de un poquito el marco fiscal de lo que está pasando en el país, y pues muy abierto a sus preguntas. Muchísimas gracias, muy amable. Gustavo, muchísimas gracias. Realmente nos da cuenta de lo difícil que es avanzar en una agenda de reducción de pobreza extrema, cuando los recursos son tan escasos. Luego podemos ir a preguntas, a mí se me ocurren varias, pero quisiera dar la bienvenida a los representantes del Departamento Nacional de Planeación, en representación de su director. Un poco no sé en qué medida están contextualizados. Aquí tienen a la ONU en pleno en Colombia. Estamos en una reflexión a raíz de la aprobación del marco de cooperación del sistema con Colombia, y tratando de entender a dónde le apostamos los próximos 2 años. Y claramente esta definición viene del gobierno, entonces entender desde las distintas instancias cuáles van a ser las agendas en que ustedes van a estar invertidos los próximos 2 años, y ojalá más adelante nos da a nosotros luces muy importantes para que sepan algunas de las conversaciones que hemos venido adelantando con el DNP. Yo creo que hay, y sería útil si pueden abordarlo, hay un tema de articulación. Muchas de estas políticas necesitan ser el resultado de un trabajo articulado en iniciativas más de corto plazo, donde son necesarias, pero también de graduación y de superación. Entonces nos interesa mucho entender ese rol tan predominante que el director del TNP ha asumido por petición del presidente para ser el que articula y el que convoca. Eso nos interesa en temas como hambre, en temas
de inclusión productiva más en general. Y en temas de paz, venimos de tener un panel previo a este con el Ministro del Interior, con Laura Sarabia, con la Oficina del Alto Comisionado, y nos han hablado del plan de choque como una definición que se está ahora ya cerrando, que dará luces de la priorización. Pero creemos que la articulación institucional del territorio va a ir más allá de solo la paz. Y ahí ha habido varios procesos con títulos distintos que el DNP ha trabajado. Entonces, claridad sobre eso para nosotros poder saber dónde ese enganche sería muy útil. Nos han hablado mucho desde el DNP de los temas de concurrencia en el territorio y sabemos que parte de lo que necesita el territorio para habilitar esa concurrencia son algunas capacidades también estructuradoras de articulación y algunas capacidades básicas. Entonces, es ajeno un poco de cómo potencialmente el sistema puede ayudar el gobierno local y departamental